Hola, 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 nuestros queridos televidentes. Qué gusto volver a estar a ustedes con este quinto programa de Economía al Cuadrado. ¿Qué contás, Diego? ¿Cómo andás, Javier? ¿Bien? ¿Vos? Qué quilombo armamos esta semana, ¿eh? Esta semana Congreso Económico Argentino, creo que fuimos bastante protagonistas. No, y no solo eso, vos sabés que dos artículos del Cronista Comercial relacionados a nuestras distintas exposiciones, vos sabés que fueron lo más leído de Argentina en cada uno de esos días. Aparte yo levanté, que como 15 medios levantaron en total nuestras presentaciones. Ese es un número más grande, hoy recibí la gacetilla. Y aparte, tienen que considerar que esta semana sale el dato de inflación, Sí, que va a jugar a favor una vez más. Una vez más vamos a tener razón. Pero bueno, a ver, el eje central de por lo que se armó tanto despiole con nuestras ponencias tiene que ver con que el día martes de la semana pasada presentamos nuestra propuesta de reforma monetaria. Básicamente lo que hicimos fue una presentación de índole teórica, donde dimos los fundamentos por los cuales... Fue una presentación estrictamente académica. Exactamente. Y lo interesante es que la primera parte hicimos la estructura teórica que justifica nuestra posición, y en la segunda parte hicimos la validación empírica y la propuesta de política monetaria. Con las proyecciones hasta el 2020. Bueno, eso, digamos, va de tu parte. De mi parte, porque va de mi parte, de lo que sería el resultado de las propuestas. Ah, tal cual. Así que lo que le proponemos en el día de hoy es hacer una suerte de síntesis de lo que fue esa presentación. Nosotros, básicamente, ¿qué es lo que decimos? El primer dato duro es: antes de que existiera el Banco Central en 1935, los 50 años previos, la inflación promedio en Argentina fue 3%. Y les aviso, para esos que dicen que no hay Banco Central en todas partes del mundo, no hay en todas partes del mundo. Por ejemplo, Hong Kong no tuvo, y no es que no tiene ahora porque está en la órbita de China, ¿sí? No tenía desde antes, ¿sí? Pero Argentina no tenía Banco Central hasta 1935. Y la inflación era del 3%. A ver, pongamos dos términos. Que haya Banco Central no es un avance de la ciencia económica. No, claramente. Es un avance de cómo los políticos lograron engañar a la gente. El segundo punto es, después se creó el Banco Central en 1935 y se fundó mixto. Y mixto duró 10 años, o sea, hasta el año 1946. Y en esos 10 años... la tasa de inflación saltó del 3% al 6%, o sea, se duplicó. Pero no quedó ahí. A partir de 1946 tuvimos el Banco Central Nacional y Popular, con el cual quisimos empapelar el camino al cielo. ¿Y qué nos dejó esto? Una inflación promedio anual en ese periodo, hasta 1991, ¿sí?, del 250%, donde le quitamos 13 ceros a las monedas y en rigor destrozamos 6 signos monetarios. En 2002 rompimos otro. Porque hay que claro, está muy bueno cuando vos haces el punto, porque todos hablamos de 5 signos, pero en rigor, si ustedes se fijan, los billetes convertibles antes decían convertibles de curso legal y ahora no lo dicen más. Con lo cual, en rigor, son 6 signos monetarios. Esto quiere decir, tuvimos 2 hiperinflaciones sin haber tenido una guerra. Sí, es una cosa de loco. Después le quitamos la navaja a este mono asesino de la política, ¿sí?, que es el Banco Central. Y fuimos a la convertibilidad. La convertibilidad, la inflación promedio fue 9% anual. Sin embargo, la gran parte de la inflación se concentró en el primer año y medio de la convertibilidad. Con lo cual, para 1993, Argentina era el país con menos inflación del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono asesino, ¿sí?, o una ametralladora, y la inflación de los primeros 4 años del kirchnerismo fue del 10%. En los segundos 4 años fue 20%. Y en el tercer periodo fue 30%. Es decir, la inflación subió sistemáticamente. Y es más, a inicio de la gestión del gobierno actual, ¿sí?, si no fuera por la gestión de Sturzenegger, ¿sí?, que obviamente
no adhirió a las irresponsabilidades de Alfonso Prat Gay, que negaba la existencia del sobrante monetario, ¿sí? Gracias a Sturzenegger, que salió a esterilizar pesos de manera muy agresiva, ¿sí? Se pudo evitar una hiperinflación. La contracara de eso es hoy el stock de Levax y la poca potencia que tiene el instrumento de esterilización, ¿no? Es decir, no causa tanto efecto la tasa de interés porque el instrumento está sobresaturado. Está saturado las Levax como instrumento de absorción, la tasa de interés no sirve y la demanda de dinero está totalmente saturada. Sí, hay una parte también brillante de tu exposición donde vos mostrás que la base monetaria en términos reales está fija y que el stock de Levax en términos reales está fijo. Eso quiere decir que está saturada tanto la demanda de dinero como la demanda de Levax y que si vos le inyectás plata, digamos, lo único que vas a hacer es generar inflación. Es decir, que eso es porque, digamos, terminamos proponiendo esta reforma, digamos que la parte empírica la va a explicar Diego. A ver, lo primero que hay que comprender, sí, entonces, es que no es una locura no tener Banco Central, la locura es tenerlo. Ese es el primer punto que tenemos que comprender a la luz de la evidencia empírica. Ahora, puede ser que no podamos eliminar el Banco Central por restricciones políticas. En ese caso, uno tendría que tratar de ir a un régimen de competencia de monedas con banca libre. Si eso no se pudiera hacer y uno no le queda otra que tragarse el Banco Central tal como existe hoy, existen tres formas para que un Banco Central luche contra la inflación. El primer sistema es lo que se llama el tipo de cambio fijo. ¿Qué es lo que tiene de bueno el tipo de cambio fijo? Que ustedes automáticamente, al fijar el tipo de cambio y tener dados los precios internacionales, muy rápidamente quedan anclados los precios. Por eso es que, por ejemplo, en la convertibilidad, ¿sí?, se logró estabilizar la economía muy rápidamente. Porque, a ver, veníamos de 5.000% de inflación, de 1.300% de inflación, ¿sí?, y en un año y medio la inflación desapareció en Argentina. Entonces, esa es la virtud que tiene el estabilizar con tipo de cambio fijo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que uno queda muy expuesto a shocks externos negativos, ¿sí? Que si uno tiene una economía que no es lo suficientemente flexible, se traduce en caídas de la actividad y el empleo y suele ser muy doloroso socialmente hasta que se produce la deflación. Es más, entonces en un contexto donde además está subiendo la tasa de interés en el mundo, sería muy arriesgado utilizar este instrumento. La gente lo puede recordar fácilmente al final de la convertibilidad, como fue el tipo de ajuste macroeconómico. Exacto, ese es el primer. Aparte, todos los desastres macroeconómicos, ¿sí?, y las grandes crisis, tipo Gran Depresión, ocurrieron con fuertes contracciones monetarias, generalmente muy ligadas a los tipos de cambio fijo. Es más, el libro de Friedman y Schwartz, en el fabuloso y amado capítulo 7 de la historia monetaria de los Estados Unidos... Ya sé lo que vas a decir. Dilo vos. Los países que no tenían tipo de cambio fijo, la crisis del 29 duró un año, menos. Sí, y duró muy poco. Con mucha menos fuerza. Con mucho menos fuerza, con mucho menos caída. Es decir que, en ese sentido, es un elemento muy peligroso trabajar con este tipo de esquema, y en especial el caso argentino, donde la demanda de dinero tiende siempre a bajar ante la duda. Bueno, el que se quiere meado con leche ve la vaca y llora, ¿no? Y con razón. Y con razón. Exactamente. O sea, 6 signos monetarios, 13-0. Y quieren que ahorre la gente en pesos. Una locura. Porque que se dediquen al humor más que a la Yo siempre digo, es como pedirle a un argentino que ahorre en pesos, es como pedirle a un argentino ver que su casa se quema y que no vaya corriendo a sacar sus hijos y los bienes que tiene adentro. No, tal cual. Es lo mismo. El otro esquema que se utiliza en el mundo, ¿sí?, es lo que tiene que ver el control de agregados monetarios. O sea, básicamente es lo que se llama la regla de Friedman, o sea, en función de la tasa de inflación objetivo y dado el crecimiento tendencial de la economía, se fija una tasa de emisión. Una regla de instrumentos. Es una regla, exactamente. ¿Entendés? Alfonso Prat Gay, ¡burro! ¿Sí? Que este Banco Central no es monetarista, porque si fuera monetarista,
controlaría agregados monetarios y no la tasa de interés. ¡Burro! De hecho, el meta de inflación es una regla de objetivos. Claro. Y es la respuesta neo-keynesiana a la paliza de los monetaristas. Exactamente. Entonces, ese es digamos, el segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo, ¿sí?, es el que tiene que ver con el inflation targeting. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de, básicamente, controlar la tasa de interés? Lo primero que tenemos que señalar, que el inflation targeting, ¿sí?, es inconsistente desde el punto de vista de la teoría económica. Obviamente. ¿Por qué? Porque acarrea con la inconsistencia keynesiana, donde la tasa de interés se determina en el mercado de dinero. Y eso es una burrada. Vos me estás queriendo decir que el error teórico es tratar de fijar la inflación que se determina en el mercado monetario con un instrumento que se determina en el mercado de bienes y servicios. Claro, exactamente. A ver, vamos a ponerlo en estos términos para comprender por qué la tasa de interés es un componente real. Primero, que la tasa de interés existe independientemente de que exista el dinero y que tiene que ver con las decisiones de trasladar el consumo del presente al futuro, eso se llama ahorro, y de pasar la producción del presente al futuro, eso se llama inversión. A ver, entonces la tasa de interés viene dado por el cociente de los precios de hoy respecto de los precios futuros, ¿sí? Entonces, cuando suben los precios presentes, o sea que sube la tasa de interés, consumo menos hoy y consumo más mañana, es decir, aumenta el ahorro. Por otra parte, si los precios de los bienes futuros suben, ¿sí?, es más rentable que vender mañana. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Invierte. Por eso, cuando la tasa de interés baja, la inversión aumenta. Pero tiene que ver con un cociente de precios relativos, los precios de hoy respecto de los de mañana. Eso es lo que hay que comprender, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero determinar la tasa de interés en el mercado monetario, es como querer determinar el precio de las bananas en el mercado de autos. O sea, una estupidez. En el mercado de dinero lo que hay que determinar es el poder adquisitivo del dinero. De hecho, cuando la cantidad de dinero crece por encima de la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a necesitar una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar la misma cantidad de bienes. De ahí surge la frase de Friedman, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué implica cuando, el Banco Central quiere controlar la tasa de interés? Porque esto es impresionante. Implica que conoce la utilidad marginal de los bienes de consumo en el periodo 1, no solo de uno, sino de todos, sí, y la tasa marginal de sustitución. Exacto. De todos esos bienes. Conoce la utilidad marginal del consumo en 2, de todos los bienes de consumo en el periodo 2, para un agente y para todos los agentes. Pero no solo eso, sino que además conoce la tasa de sustitución intertemporal entre los bienes presentes y los bienes futuros, con lo cual también implica que conoce la tasa de preferencia temporal. Con lo cual está controlando precios en el presente y en el futuro ad eternum. No, pero aparte, lo que quiero decir es que Dios sabe eso nada más. Claro, pero una vez que hiciera todo eso, si pudiera hacer ese cálculo, que en el fondo es lo que está detrás de la imposibilidad del socialismo, aparte, si se pudieran conocer todas esas cosas, el socialismo hubiera sido un éxito, el comunismo hubiera sido un éxito. Sin embargo, el comunismo se cayó por la imposibilidad de hacer cálculo económico. Pero una vez que se conociera todo eso, además, eso debería mapear con la productividad marginal del capital neta de amortizaciones, pero viene de capital heterogéneo. Y debería... Federico Sturzenegger, yo lo admiro profundamente. Le tengo mucha estima porque es un ser humano formidable, pero no puede hacer este cálculo. No hay forma que lo pueda hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno intenta controlar la tasa de interés, ¿me dejas recordar una cosa? Sí, una inconsistencia teórica y un problema de cálculo, ¿no? Sí, pero además imagínate que mágicamente lo lograra hacer en un segundo, cosa que es imposible. Eso asume que esa situación de todas esas variables
no cambian nunca No cambian nunca más. Y la verdad es que cambian permanentemente, Cambian permanentemente. porque surgen de la interacción de los individuos permanentemente en el mercado. Exactamente, porque como vos muy bien dijiste antes, además implica un control de precios. Presente y futuro. Presente Al y eternum. futuro, y además, digo, la interrelación de ellos, ¿sí? Con lo cual, como es imposible calcular todos esos números y saberlo, algo que el mercado hace a la perfección, se produce una descoordinación intertemporal. Con lo cual, seguramente lo que va a terminar pasando es que se va a terminar dañando el crecimiento. Y después hay otro problema más, que ya lo vimos en otros casos, que es la ausencia de ancla nominal. Supongamos por un momento, que los keynesianos tuvieran razón y pudieran determinar la tasa de interés en el mercado monetario. Me cuesta imaginarme. No, decímelo a mí. Estoy haciendo un esfuerzo fenomenal, ¿sí? Pero, a ver, yo me trato de poner el bonete de los keynesianos burros, ¿sí? Entonces digo, ¿cuál es el punto? El problema es que vos, para poder determinar el nivel de precios, necesitas determinar la cantidad de dinero, Sí. para que tengas anclaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como vos en el modelo de inflation targeting, usando la tasa de interés, determinás la tasa, no determinás M, entonces no tenés anclados los precios. La única forma de anclar los precios es con las expectativas. A ver, si las expectativas de inflación son 20%, el índice de precios hoy es 100, entonces vos esperás que mañana sea 120. Entonces, a partir de ahí, determinar la demanda de dinero y a partir de ahí se puede determinar, ¿sí?, el nivel de cantidad de dinero y ahí se determinan los precios. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que para eso vos tenés que tener un banco central que tenga reputación y que sea creíble. Es decir, Argentina tiene una historia espantosa en materia monetaria, con lo cual, ¿sí?, digamos, no tiene reputación, no es creíble y ante cualquier cosa se volatiliza, que fue lo que pasó a partir del 28 de diciembre. La poca credibilidad y reputación que logró crear Sturzenegger durante el 2016 fue dinamitada, herida de muerte, en la conferencia de prensa del 28 del 12 del año pasado. Es más, ahora vamos a pasarle una factura a nuestros colegas y a algunos periodistas. Cuando nosotros dijimos que esto era gravísimo, Se nos rieron. Agoreros lo dijeron. y nos dijeron que éramos apocalípticos, ¿sí? No, siempre ustedes apocalípticos. La semana pasada en el Congreso Económico Argentino, ¿el consenso cuál fue? Fue un grave error lo del 28 de diciembre. Muchachos, llegaron tarde. Nosotros dijimos un ratito antes, ¿no? Es más, si vos te recordás, también nos dijeron que éramos apocalípticos con los temas de la deuda. Y el otro día fue Caputo al Congreso. Dijo que este sendero no es sostenible. O sea, tendría que haber dicho, poner un subtítulo, Milei y Giacomini tenían razón, ¿no? Pero bueno, nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este sentido, si ustedes van a tener Banco Central, claramente lo menos malo es controlar agregados monetarios. Eso no quiere decir que no sea malo. O sea, genera otro montón de problemas, ¿sí? Pero son mucho menos graves que este. Este concepto que estás diciendo, que dice Javier, es muy importante porque hay que entender, el Banco Central tiene nula capacidad de hacer el bien. El Banco Central no puede imprimir crecimiento, no puede imprimir puestos de trabajo, no puede imprimir poder adquisitivo en los salarios. Eso sí, puede generar mucho daño, puede generar el mal. No puede hacer el bien, pero puede generar el mal. Por eso, al Banco Central y su accionar hay que acotarlo con reglas de instrumentos. Y Argentina tiene un contexto monetario ideal para seguir esto. Es más, para cerrar esta sección, Sí. para mencionar algunos de los daños que se causan, ¿no? Uno es lo que se llama el efecto Hume-Cantillon, ¿no? O sea, aun cuando vos le hicieras una transferencia de dinero igualitaria a cada uno de los agentes, los agentes tienen preferencias distintas. Todas, con lo y cual, cambiantes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos hagas eso, como la utilidad marginal de ese dinero es distinto en todos los agentes, las decisiones van a cambiar y vos vas a estar afectando las decisiones de ahorro. Por ende, digamos, se va a afectar, dada la inversión, se va a afectar la tasa de interés y por ende la estructura de capital. Eso por un lado. Ahora, encima es mucho peor, porque no pasa eso. Además,
eso ingresa en un lado y hay algunos que ganan y hay otros que pierden. Porque el dinero no le llega a todos al mismo momento. Claro, exactamente. El que recibe la inyección primero, ¿sí? Está con guita y precios de hoy contra, digamos, precios de ayer. Pero ¿quién es el que lo recibe último en general, además? Los trabajadores, que son los que siempre pierden acá, ¿sí? Después, o sea, hay otro concepto también que es muy importante, que es el del ahorro forzoso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés dinero, el dinero pierde valor. Entonces, ¿cómo haces para salir de ahí? Y acumulás capital para cubrirte. Entonces, claro, digo, ese aumento de la inversión, digo, alguien lo tiene que ahorrar. ¿Y quién lo ahorra? Y los trabajadores, que son los que pierden en todo esto. Después, o sea, otra cosa más que es interesante es el efecto Mandel-Tobin, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos estás perdiendo dinero, ¿qué haces? Vos te vas, ¿sí?, del dinero y te comprás bonos para cubrirte. Y eso hace bajar la tasa de interés, con lo cual volvés a distorsionar la estructura de capital. Es decir, en el fondo, cuando vos estás metiendo dinero dentro de la economía, o sea, estás generando un montón de distorsiones. Por ende, ¿sí?, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en la discusión de la curva de Phillips, ¿sí?, digamos, ya sea con las expectativas adaptativas de Friedman, que hay un trade-off de corto y desaparece de largo, o en el caso de Lucas, que no hay trade-off de corto. Con expectativas racionales. Claro, con expectativas racionales, que solamente puedes conseguir algún efecto transitorio engañando a la gente, pero que la gente aprende rápido y que se saturase ese instrumento, digamos, no trabaja más. Fíjate que en esa visión no hay efectos reales negativos. Sin embargo, en la visión Hayek... Austríaca hay. Exacto, que vos... ¿Por qué? Porque mal asignás capital. Entonces, en esa mala asignación, cuando volvés a la situación de equilibrio, vos perdiste capital. Sí, hay destrucción de capital. Hay destrucción de capital y, por ende, ¿sí?, lo que vos tenés es que la economía se contrae. Con lo cual, el dinero no es neutral y estás mucho peor. Por eso, uno debería, ¿sí?, siempre aplicar del shock. ¿Entendiste, Alfonsito? Siempre es de shock. ¿Sabés por qué? Porque el dinero y la inflación causa daño. Y cuanto más tarde, más daño vas a hacer. ¿Entendés ahora? Y además, ¿sabés qué? En la entrevista con Novarecio de 45 minutos cometiste 22 errores. Uno de los que cometés es ese. Y cuando hablas del ejemplo del shock y el gradualismo y decís, no, es un mal plan pasar de 36% de inflación a 17, 16, 15, porque implica bajar 20 puntos. ¿Acaso cuando vos estuviste en el Banco Central no se pasó de 41 a 3,7 y encima lo mencionás en la entrevista? Alfonso, la entrevista... Mirá, Luis Novarecio es uno de los 3 mejores periodistas de la Argentina y hace un programa fabuloso. Te la hizo pasar no mal, re mal, porque fue un desastre lo que hiciste. 22 errores en 45 minutos. Ya no vamos a ocupar de vos, Alfonso. Bueno, vamos a nuestra presentación, ¿te parece, Javier? Obvio. Miren, ahora pasamos, para que a ver si entienden, a los que nos acusan de plateístas, ahora pasamos de la crítica, le acabamos de destrozar el marco analítico desde el punto de vista de la teoría económica. Ahora vamos a hacerle la propuesta. Mira, en Argentina, miren la cantidad de dinero en naranja, perdón, en azul la cantidad de dinero y el PBI... Te podés confundir los números porque parece lo mismo. En naranja, van juntos de la mano, de 1993 hasta la fecha. Si miramos las variaciones, podemos ver que las variaciones también van juntas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué sugiere? Que si vos controlás la cantidad de dinero, controlás el PBI nominal, que es... Es más, te hago una nota de color. De la sola inspección gráfica, cuanto más alta es la tasa de variación de la cantidad de dinero... Más juntas van las series. Más juntas van las series. Exactamente. Entonces, ¿por qué pasa esto? El PBI en Argentina, vamos a redondear, es casi todo inflación y casi nada de crecimiento. Entonces, vos controlando la cantidad de dinero, controlás la inflación. Entonces, esto hay que demostrarlo. Entonces, en nuestra propuesta pasamos a demostrar a ver si esto sirve de base para poder utilizar metaagregados. Director, pasemos al segundo gráfico. En el segundo gráfico, ¿qué implica el segundo gráfico?
a la audiencia le explico. Hay que comprobar estadísticamente, econométricamente, si esa relación se cumple. Bueno, entonces nosotros hicimos. ¿Qué encontramos? Hicimos todos los test para ver si estas dos series están cointegradas. ¿Qué quiere decir? Que es una relación sólida de largo plazo. O sea, que si vos si están cointegrados, si vos controlás la cantidad de dinero, controlás el PBI nominal y controlás la inflación. En Argentina aplicamos el test de Engelland-Granger, aplicamos el de Johansen y se cumplen. Pasemos a la siguiente gráfico. O sea, probamos estadísticamente, econométricamente, que esas dos variables van juntas de la mano. Entonces pasamos a hacer el modelo. Bueno, acá hicimos el modelo econométrico. Mirá, Javier, el grado de explicación. La cantidad de dinero explica en un 99% el PBI nominal. Mirá las dos series, esto es estimado con el modelo. Van de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno pone metas de agregados, ponerle metas de agregados es terminar determinando la inflación, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Con M1 explicamos el PBI nominal. Uno controla el PBI nominal, controla la inflación, controlando M1, que es la base monetaria, más los depósitos a la vista. En realidad es el circulante del poder del público más los depósitos Exactamente. a la vista. Lo dije más sencillamente para que la gente lo entienda. No se complique. Director, pasemos al siguiente gráfico. Y acá esto es terriblemente importante. En Argentina vimos que la cantidad de dinero y el PBI nominal van de la mano. Estadística y econométricamente comprobamos que se puede hacer un modelo que es efectivo en un 99% para controlar la inflación con las metas de agregados, controlando la cantidad de dinero. Hay muchos economistas argentinos que dicen, no, es una barbaridad, ya nadie usa esto en el mundo, esto es viejo. Claro. ¿Por qué? Porque Argentina está en la prehistoria monetaria. El mundo tuvo las características monetarias que Argentina tiene hoy en día hace décadas atrás. ¿Qué pasa en el mundo? El PBI, acá el ejemplo de Estados Unidos. Tenemos el PBI nominal en rojo y en verde y en azul tenemos la cantidad de dinero, M1 y M3. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hace décadas que ya no van juntos de la mano. Entonces, aparte, dejaron de ir juntos después que la inflación se bajó, claro, que se bajó controlando la cantidad de dinero. Es más, si me dejás, voy a hacer una nota de color para que los burros de nuestros colegas entiendan de qué estamos hablando. A ver, si vos, suponete que el crecimiento es 3%, independientemente de lo que hagas. Dale. Si vos creces 3%, la relación dinero-inflación es 0. Exacto. Si la cantidad de dinero crece 6, la inflación es 3, por ende es 50%. Si la cantidad de dinero crece al 10%, es 7 la inflación, o sea, ya es 70%. Si fuera 100%, la inflación es 97 y por ende, ¿sí?, la relación es del 97%. Lo que quiero decir es que el resultado está muy condicionado a por la cantidad o sea, la tasa de crecimiento a la que crece, ¿no? O sea, y eso parece que no se dan cuenta. Por eso ahora encuentran que cuando varía la cantidad de dinero en los países desarrollados no hay inflación. O sea, y creen que volvió la curva de Phillips. pero esto es lo que hay que mostrar. Friedman, cuando desarrolla las metas de instrumentos, o sea, utilizar instrumento, cantidad de dinero para controlar la inflación, en Estados Unidos todo iba juntito de la mano, igual que Argentina hoy en día. Es más, Paul Volcker, al comienzo de los 80, vence la inflación en Estados Unidos utilizando lo que nosotros proponemos para Argentina hoy en día, porque seguían yendo de la mano en aquel entonces, en Estados Unidos, la cantidad de dinero del PBI nominal. No lo usan más porque después de haber vencido, y solo después de haber vencido la inflación, esas series se separan. Entonces, ¿qué pasa? No es que no es efectiva, no, es que cambió y tienen otra coyuntura monetaria totalmente diferente a la que tenemos nosotros. En Argentina tenemos la suerte
de poder bajar la inflación contundentemente y rápidamente, como hizo Paul Volcker en Estados Unidos, y la estamos desaprovechando. Pasemos al siguiente gráfico. Y el Banco Central determina al centavo la base monetaria y tiene la suerte que en Argentina, mira, M1 en azul y en barras la base monetaria también van de la mano. Es más, la base monetaria tiene un coeficiente de correlación del 96% con M1. ¿Qué quiere decir? En Argentina es tan fácil que controlando la base monetaria, controlas M1. Está todo servido en bandeja para aplicar metas. Es M1 y la línea azul es la base monetaria. Exactamente. Pasemos al siguiente. Entonces, si uno pone metas de agregados, baja las expectativas de inflación. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿por qué va a emitir mucho el Banco Central? Porque va a imprimir billetitos para financiar el déficit fiscal, para pagar el futuro cuasi fiscal. Esto con nuestra propuesta desaparece. El Banco Central no financia más el déficit fiscal, ni hay más cuasi fiscal, porque desarmamos la bomba de Levax. Entonces, las expectativas de emisión bajan. ¿Por qué? Porque tenemos meta de agregado. Se va a expandir la base este año el 18, el siguiente el 13 y el 2020 el 8. Entonces, si bajan las expectativas de inflación, baja la inflación. Pasemos al siguiente. Director, por favor. Entonces, nuestra propuesta, como se ve en este gráfico, tiene dos patas. Primero, la meta de inflación en línea, la meta de agregados, perdón, en línea con la meta de inflación, asumiendo un crecimiento del 3%, porque es la pauta que se toma como oficial. Yo, con esta situación, soy bastante escéptico que se logre todos los años esa variación del nivel de actividad. Sí, por eso le pusiste tasa de expansión. Por eso le puse tasa de expansión. Y es más, esto permite bajar las expectativas de inflación y la inflación. Pero después está la segunda pata, que es esta, que es desarmar las bombas de Levax. Se desarma la bomba de Levax en dos etapas. Una de shock, con un canje voluntario de Levax por Bodem, Bonar, Global, bonos del Tesoro. Y esto que permite desinflar el balance del Banco Central. Se achica el pasivo, se achica el activo y el cuasi fiscal baja. Porque hay menos Levax, se paga menos tasa de interés. Entonces, reduce el déficit global instantáneamente de todo el sector público. Banco Central más Tesoro. Pasemos a la siguiente. Esto es un concepto que es importante hacer pie. ¿Cuál es el concepto? El gradualismo tiene costos. Esto era mucho más barato hacerlo el 1 de enero que ahora. La tasa de interés aumentó 100 bips, es más caro. Pasemos a la siguiente. ¿Cuánto? Antes había que emitir, con una aceptación voluntaria del 35%, había que emitir deuda por 21.000 millones de dólares. Ahora hay que emitir por 24.000. Y también las futuras tasas de interés y el monto de interés a pagar aumenta, porque el mundo aumenta la tasa de interés y aumenta el riesgo país en Argentina. Entonces, si se hiciera ahora el canje, si se hace dentro de unos meses es más costoso, si se hace ahora, ¿qué resultados tendríamos? Son dos Filipinas y cerramos nuestra propuesta con números muy contundentes. La Filipina primera de los resultados son, mira, los intereses del cuasi fiscal bajan de 2.8 a 0.3% del PBI. Las Levax caen de 13.10 a 3.40 en términos del PBI. Y la relación base monetaria, Levax sobre base monetaria, baja del 137 al 37%. O sea, nuestra propuesta devuelve la situación a la previa que existía en materia de pasivos monetarios a que Sturzenegger se hiciera cargo del Banco Central, resolviendo el problema de la bomba de Levax. Y mirá el resultado fiscal, que es el gran problema de Argentina. Pasemos a la siguiente, Filipina. Nuestra propuesta, punta a punta, acumuladamente en los 3 años, baja, genera un ahorro cuasi fiscal de 4.1 en términos del PBI. Y tomando Tesoro más Banco Central, genera un ahorro de 3.4% del PBI. O sea, en definitiva, lo que no pueden decir
es que no hay una propuesta. O sea, no solo que criticamos, ¿sí?, el gradualismo, no solo que criticamos lo que están haciendo, sino que además, ¿sí?, estamos haciendo una propuesta para erradicar la inflación. Con lo cual, digamos, Diego, vení y cuantificamos los costos del gradualismo, están cuantificados acá. O sea, no es que hablamos por hablar, siempre todo con datos. Así que nada, digamos, para aquellos que nos acusan de que no hacemos propuestas, nos acusan de plateístas, muchachos, acá la tienen. Y eso que está la fiscal también, además. Además. O sea, tenemos la propuesta monetaria y la propuesta fiscal. Un programa de gobierno casi, económico. Un placer. Espero que la hayan pasado bien, digamos, y nos vemos la próxima semana. Javier, un placer como siempre. I'm dying now.